Sobre este nuevo crimen contra la prensa. Saludo con mucho gusto nuevamente a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Estimado Leopoldo, muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte nuevamente. Igualmente, Omar, muchas gracias por el espacio de nueva cuenta. Algo que me llama mucho la atención, Leopoldo, hemos venido platicando sistemáticamente, lamentablemente, de estos temas y bueno, otro asesinato más, pero es increíble, Leopoldo, cómo la modalidad de asesinatos es de todo tipo. Los asesinan afuera de sus casas, en sus autos. En este caso del periodista, del que estamos platicando, pues fue un secuestro y un asesinato posterior, hasta apenas lo encuentran. En fin, Leopoldo, terrible la circunstancia de los periodistas en México. Terrible la circunstancia, Omar, en un país donde ya además tenemos registros de que el primer semestre del 2022 se agredió a la prensa cada 14 horas. Esto implica pues prácticamente 2 agresiones contra la prensa por día, siendo el asesinato la forma de violencia más extrema que se ejerce contra las y los periodistas en México, y que también este 2022 ya pinta para ser el más letal del que se tenga registro, por lo menos en lo que va del siglo XXI, o sea, del 2000 a la fecha. Lo más preocupante, coincidirás conmigo, Omar, es que no acusan recibo las autoridades. Pareciera que todo sigue normal, siendo que México ya por mucho ha superado en el número de periodistas asesinados a países en guerra como Ucrania, por ejemplo. Y no vemos esa reacción, no vemos ese sentido de apremio, de crisis, decir vamos a aplicar este tipo de medidas. Al contrario, vemos una reyerta, un pleito permanente de la más alta magistratura de este país, del presidente de la República, y muchos políticos del partido en el poder y de otros partidos también que tienen poder a nivel local en contra de la prensa. Pareciera que está de moda estigmatizar, sí, descalificar a la prensa, y por supuesto que eso la coloca en mayor riesgo. Claro, en contra de la prensa, casi diciendo, pues ustedes si no están a favor nuestro, entonces están mal. Si eres crítico, estás mal de un movimiento que, claro, está empoderado, puesto que el presidente pues es el jefe del Ejecutivo. En este contexto, Leopoldo, ¿qué medidas precisamente se están dejando de hacer? No las que se están haciendo, porque, bueno, eso es muy complicado definirlas, pero precisamente ante este descobijo, ante esta vulnerabilidad creciente además, ¿qué se está dejando de hacer, Leopoldo? Pues se está dejando de investigar de forma exhaustiva conforme al protocolo homologado para atender delitos contra la libertad de expresión que tanto la FGR como las fiscalías locales adoptaron en noviembre de 2018. La PGR todavía antes de pasar a ser Fiscalía General de la República, pero que finalmente la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en aquel entonces asumió este protocolo. A 4 años vemos que es letra muerta. Vemos que la impunidad sigue en niveles alarmantes, muy parecida a la impunidad que existe en general en agravio de todas las víctimas de este país, pero que en el caso de la prensa, que se requiere de un enfoque especializado de investigación, no se aplica, no se sabe aplicar o no se quiere aplicar. No se aplican medidas de prevención, por ejemplo, como el reconocimiento público desde el discurso oficial a la labor periodística. Al contrario, ya lo decíamos, vemos el estigma, la descalificación permanentes, y vemos también recomendaciones internacionales que no se atienden, como por ejemplo suspender espacios tan nocivos para la conversación pública y que también ya son una forma de desinformar, como el quién es quién en las mentiras de la semana, que está cada miércoles en la conferencia matutina del presidente, que más bien es un eje de ataque a la prensa, no es un eje para ejercer el derecho de réplica ni para informar adecuadamente sobre supuestos hechos falsos o inexactos. Es más bien un eje de ataque. Si cambiáramos esa actitud por una actitud proactiva para reconocer a la prensa, para que haya protocolos de investigación que se apliquen, no solamente que existan en algún documento oficial, en algún instrumento legal, que el mecanismo de protección funcione, que no esté en función de si las medidas salen muy caras o muy baratas para salvarle la vida a un periodista o a un defensor de derechos humanos, o no se quede el gobierno sentado esperando a que próximamente el Poder Legislativo reforme
la ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y el mecanismo empiece a funcionar de manera distinta a un año o dos, yo creo que eso funcionaría mucho. Hacer un grupo de crisis Sí. en donde intervengan diversas instituciones del Estado mexicano y no solamente a salivazos se diga que no hay impunidad. Claro, ese es otro terrible asunto, la impunidad, porque por ejemplo en el caso de Juan Arjón López, porque de los asesinatos de este año, ningún intelectual ha caído. Han habido detenciones que se investigan, pero intelectual ninguno. Ese es otro terrible tema porque siguen libres. En el caso de Leopoldo Maldonado, perdóname Leopoldo, en el caso de Juan Arjón López, ¿qué información tienes? ¿Había recibido amenazas? ¿Había, no sé, tenía críticas constantes? ¿Cuál era su tipo de periodismo que ejercía Leopoldo? Era un periodismo ciudadano, un periodismo muy frontal, muy local, pero hay que tomar en cuenta la localidad de Sí. San Luis Río Colorado, zona fronteriza, donde sabemos que hay una disputa territorial de diversos grupos criminales. Entonces, cuando hablamos de muy local, hablamos también de una dinámica de criminalidad que implica a estos grupos delincuenciales. Está a tan solo 2 horas de Mexicali y Mexicali está en Baja California y recordemos que Baja California ha enfrentado desde la semana pasada una serie de hechos de narcobloqueos y de ataques a población civil, de incendio de automóviles. Entonces, las cosas se están moviendo de manera muy peligrosa, sobre todo para quienes cubren estos temas. Nos dicen colegas periodistas cercanos que había recibido amenazas previas, que se confrontaba mucho con actores políticos locales. Estamos tratando de confirmar esta información, pero lo que es lamentable, lo que es deleznable, es cómo la Fiscalía del Estado de Sonora inmediatamente empieza a escudriñar en su pasado y habla de sus hábitos y que si consumía drogas y que si estuvo en un centro de rehabilitación y que, es decir, empieza a justificar el crimen y empieza a encaminar lo que conocemos como el protocolo de la impunidad, acabar con la reputación de las víctimas, que en este caso ya no se pueden defender, para después tratar de hacer público que se trató de otra cosa, que no tiene que ver con su trabajo periodístico y que casi que la víctima se lo buscó. Claro. Pues sí, terrible lo que comentas desde esa perspectiva también, porque se victimiza la víctima, ¿no? Es decir, hay doble lectura en contra del periodismo y del gremio, en fin. Pues te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, nuevamente este análisis, estas palabras, y pues sigamos visualizando porque es también nuestro deber. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Omar. Muchas gracias siempre por el interés y el espacio. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una muy